Bien, chicos, inicio sesión hoy miércoles 24 de mayo con ustedes de cuarto B, Pensamiento Matemático 4. Hago un pase de lista con los que se encuentren presentes. Arely Montes, Ayari, Ballinas, Rojas, Martínez Zapata, Islas y Torres. ¿Sale? Bien, al mismo tiempo veo en el contenido, como ya mencionamos, de lunes, de ahorita el lunes, ¿dónde está? Hasta lunes. Ahí está lo que trabajamos el día lunes y aún no hay comentarios con respecto a esa clase, ¿vale? Si al finalizar la semana no hay ningún comentario, ya lo tomo en cuenta como que nadie participó. Voy con lo del día de ayer, martes, cuarto B. Ahí está. En cuarto B nos hablamos sobre escribir para qué te sirve la probabilidad clásica en tu vida cotidiana. Acaba de entrar Diana Karen, ¿sí? Y además un ejemplo de cómo haces esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya tengo dos comentarios. Muy bien, dice Andrea. Yo creo que la probabilidad es nuestra vida, en nuestra vida nos ayuda a predecir ciertos momentos o situaciones también en las que podemos participar. Un ejemplo es en un juego si quieres ganar para poder decidir los resultados. Si quieres ganar en un juego, me imagino que de azar. ¿Vale? Muy bien. Luz María, yo siento que la probabilidad nos ayuda en la vida para saber si tenemos la posibilidad de ganar en un juego. Un ejemplo sería si pusiera un puesto de pizza, me pongo a pensar cuántas posibilidades hay de que venda y cuáles no. Muy bien, ¿sale? Entonces, procedo ahorita a ponerles ya sus 10 firmas de ese video. Uno es Flores, Denise, del día de ayer. Y la otra es Martínez Zapata, el día de ayer. Ya está, ¿sale? Entonces, así lo vamos a ir desarrollando. Al principio de clase veo quiénes son los que ya han participado, ¿sale? Tengo estas dos participaciones. Y ya más espero los demás que lo hagan, ¿sale? Ahorita vamos a trabajar otro video en cuanto a nuestro plan de acompañamiento, ¿sí? Espérenme tantito. A veces hay chicos que no pueden entrar. Y entonces tengo que verificar si no tienen algún problema para ingresar.
Ok. Bien. Ayer nos quedamos con probabilidad clásica. Continuamos con lo mismo. Ahí está. Check tiene todas las herramientas que necesitas para tu semestre en un solo lugar. Correcciones de redacción, ayuda con matemáticas y mucho. Hola muchachos, espero que estén muy bien. Ya saben que mi nombre es Cristian. En este video, chicos, es muy largo. Lo vamos a, a darle pausa en cierto momento para abordar otro video. ¿Sí? Está muy bueno, ya está en su plan de acompañamiento. Ustedes lo pueden ver con calma, con, con tranquilidad. Y sobre todo que es un curso para presentar el examen en pensamiento matemático, examen de admisión, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que ustedes lo vean con calma y pues si no les es posible, pues no es obligatorio, pero sí lo que corresponde a probabilidad clásica, pues sí lo podemos ver. Que soy el profe Cristian y que soy el profe que más conoce de Exani en todo el país. Chicos, bienvenidos a la clase número 23 de este curso de pensamiento matemático para que puedas hacer tu nuevo Exani 2. Ya estamos casi al final del curso. El curso consta de 25 clases. El curso de pensamiento matemático espera el curso de comprensión lectora y de redacción indirecta. Mira, el curso de pensamiento matemático, como te acabo de decir, consta de 25 clases. Ya prácticamente estudiaste todas. Ya nomás te falta la 23, la 24, la 25, la 23 es esta. ¿Sale? Entonces déjame felicitarte. Si tú ya has visto todas las clases anteriores que he subido, déjame felicitarte. ¿Por qué? Porque no tengo la menor duda de que te va a ir excelente, te va a ir bastante bien en tu examen de admisión. Cuando vayas a hacer tu examen, cuando lo hayas hecho, me gustaría que tú me dejaras un mensajito en el canal sobre los ejercicios que te aparecieron, sobre si este curso te sirvió para tu examen de admisión, sobre si en estas clases compartí ejercicios muy similares a lo que te aparecieron en el examen de admisión. Entonces, hay muchos recursos en el canal, te los regalo, son todos tuyos para que te pongas a estudiar y vayas a hacer tu examen de una manera súper súper profesional. ¿Sale, chicos? Entonces, en esta ocasión te comparto la explicación del tema 23. Mira, el tema 23 es el tema de probabilidad clásica. Probabilidad clásica es uno de los temas que aparecen en la nueva guía oficial del Exani 2. Si tú te vas a la página de Ceneval y buscas ahí en la página de Ceneval la nueva guía oficial del Exani 2, te vas a encontrar con este documento. Y en la parte de pensamiento matemático te vas a encontrar con este temita. Fíjate bien, probabilidad clásica de eventos simples. ¿Qué tipo de ejercicios vienen aquí? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tan complejos son? Si quieres saber todo esto, pues quédate hasta el final de este video porque te voy a compartir puro material de calidad. Como siempre, aquí te comparto cosas bien útiles para tu examen de admites, que vayas por una libreta, por una... ¿Sale, vale? A ver, vamos a comenzar. Fíjate bien. El primer problema. Antes de resolver el primer problema, tengo que decirte que una probabilidad, fíjate bien, la P significa probabilidad, que una probabilidad es una fracción. Siempre para poder encontrar una probabilidad tengo que encontrar una fracción, tengo que fabricar una fracción. ¿Qué voy a dividir en la fracción? Voy a dividir los casos favorables, es decir, los casos que me hacen ganar, entre los casos totales. ¿Qué son los casos totales? El espacio muestral del problema. Esto ya lo habíamos visto ayer, ya hicimos unos ejercicios ayer. Esto nada más es para reafirmar los conocimientos de ayer. Comentábamos, la X va a representar el evento que nosotros queramos, A, B, C o D. Sale caso arriba, ya acuérdense que son siempre los casos los que yo quiero. Y finalmente abajo, el denominador, todos los casos, aunque incluyendo los que no sean positivos para nosotros. Entonces, si no has visto la clase de espacio muestral, te la recomiendo que la veas porque también puse ejercicios súper interesantes. La clase de espacio muestral es la clase número 22, la clase anterior a esta. Justo en este momento estás viendo la dirección en la pantalla para que vayas a tomar la clase 22. Si no la has tomado, por favor, tómala. Vas a aprender muchos casos importantes para tu examen de admisión. ¿Sabes? Entonces, a ver, vamos a comenzar con el problema número uno. ¿Qué dice el problema uno? Dice, Carlos compró 12 boletos para una rifa. Si en total se emitieron 60 boletos, ¿qué probabilidad tiene de ganar? Es muy sencillo este problema, solamente tienes que construir una fracción. Mira, el total fueron estos 60 boletos. Este es el total. ¿Por qué ese es el total? Porque ese es el espacio muestral. Es decir, si yo compro un boletito, ese boletito puede ser cualquiera de esos 60. Esos 60 son el total de combinaciones o de resultados que yo puedo obtener al tener un boletito. ¿Sabes? Pero Carlos no compró un boletito, compró 12. Entonces Carlos tiene 12 posibilidades de ganar. Tiene 12 casos favorables. Los casos favorables son las posibilidades de ganar que tienes. Entonces tiene 12 y el total es 60, ¿no?
Sin embargo, 12 de 60 no aparecen los incisos. No aparece. ¿Por qué no? Porque tienes que simplificar esa fracción. El 12 y el 60 son divisibles entre 2. Entonces, al 12 lo divides entre 2 y también al 60 lo divides entre 2. ¿De acuerdo? 2 entre 2 me da 6 y 30 entre 2 me da 60 entre 2, ¿no? Me da 30. ¿De acuerdo? Fíjate bien. 2 entre 6 me da 2 y 60 entre 2 me da 30. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo simplificas? Repito, porque 12 centavos no estaban los incisos. ¿Ok? Sigamos. A ver, 6 sobre 30 tampoco aparecen los incisos. Hay que volver a simplificar. 6 y 30 también son divisibles entre 2. Al 6 lo divides entre 2 y al 30 también lo divides entre 2. Entonces, 6 entre 2 me da 3, 30 entre 2 me da 15. ¿Sale? Y 3 quinceavos tampoco aparecen los incisos. Hay que volver a simplificar. Pero ahora entre 3, el 3 y el 15 son divisibles entre 3. Entonces, 3 entre 3 y 15 entre 3. ¿De acuerdo? Entonces 3 entre 3 me da 1 y 15 entre 3 me da 5. Y este un quinto ya lo tienes. Un quinto se encuentra pues en el inciso B. Entonces de esta forma resolvemos el ejercicio 1. Sencillito. Bien, como el día de ayer comentamos, eh, este, eso para convertirlo en porcentajes, para que sea más entendible, divido el 1 entre 5 y lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Entonces, veamos, ay Dios, no se ve nada en la calculadora. Déjeme tantito modificar el... ahí está. Entonces, ahí está. Ay, se borró todo. Abro paréntesis. 1 entre 5 por 100, que es el porcentaje. Entonces, ahí está, ¿no? Ya digo 1 entre 5 por 100. Tengo el 20% de que yo gane, ¿sí? Pero esto es en una rifa muy pequeña. Las rifas actuales en Lotería Nacional y algunos otros lugares como sorteos WAP, UTLA, PAEP, todo, no hablamos de 60 boletos, hablamos de miles de boletos. Entonces, cuando hablamos de miles de boletos, por ejemplo, y si yo digo, a ver, se emitieron, un ejemplo, 1000 boletos y solamente compro un boleto, arriba tengo los casos favorables, es un solo boleto, 1 entre 1000, ¿no? 1 entre 1000 por 100. Entonces, ustedes se ven ahí, tengo 1 entre 1000 por 100. No tengo ni siquiera el 1% de obtener el ser el ganador. Tengo 0.1. ¿Sí? Ni siquiera es el 1%. Imagínense ustedes cuando tenemos otro tipo de rifas y en estas rifas no son 1000 boletos, son 50,000 boletos, 100,000 boletos, pues casi es nula la probabilidad de obtener un boleto ganador. ¿Sale? Bien, continuamos con el video. Otro ejemplito más, porfa. Construir. ¿Dudas hasta acá? Importantísimo, ¿dudas? Ok, No, profe, ninguna duda. dime. Por ahí escuché que alguien tenía una duda o se confundió en el audio. Bueno, creo que se confundió. Continuamos. Es la fracción, elabora la fracción y la fracción la simplificas para encontrarla en los incisos. Facilísimo. Problema de examen, ¿eh? A ver, el problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Fíjate bien. El problema 2 es muy similar. Dice, en un salón de clases hay 20 alumnos, ¿no? Dice el problema que hay 20 alumnos. Entonces, si hay 20 alumnos, este es mi total. Identifica el total, este es mi total. ¿Te fijas? Dice, hay 12 mexicanos, 6 de Estados Unidos y 2 de Canadá. ¿Cuál es la probabilidad de que al nombrar listas se elija un alumno de Estados Unidos o Canadá? Aquí lo interesante es la palabra O. Es la palabra O. Estados Unidos o Canadá. A ver, cuando me dicen Estados Unidos o Canadá,
lo que te está impidiendo es que tú sumes esos casos favorables. Es decir, vas a sumar las personas de Estados Unidos y las personas de Canadá, las vas a sumar. ¿Por qué? Porque al decirte de Estados Unidos o Canadá, si sacas una persona de Estados Unidos o si sacas una persona de Canadá, tú ganas. ¿Sale? Entonces tengo los casos favorables de Estados Unidos y los casos favorables de Canadá. Entonces la letra O en probabilidad significa sumar. ¿Qué vas a sumar? Los Estados Unidos. ¿Cuántos de Estados Unidos son? 6. Con los de Canadá, ¿cuántos de Canadá hay? 2. Y esto lo divides entre el total. El total que damos que es 20, ¿no? Y esto lo simplificas. 6 más 2 pues me da 8 y abajo el 20. 8 veinteavos se encuentran los incisos. 8 veinteavos, sí. En este caso no había necesidad de simplificar la fracción. Sí aparece el 8 veinteavos. Entonces, selecciono 8 veinteavos. Selecciono el inciso C. Ya no simplifico. ¿Para qué simplifico si no están los incisos? ¿Te fijas? Entonces, la respuesta a veces viene simplificada o a veces no viene. Entonces, ahora sí que depende pues, de cómo aparezcan los incisos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a ver, vamos a continuar. Espero que estés haciendo tus anotaciones, ¿eh? Todo esto es importantísimo para tu examen. Son preguntas de examen, son preguntas tipo examen de admisión. A ver, el caso 3. ¿Qué dice el caso 3? Fíjate bien, caso 3. Va, el caso 3 es un tanto distinto. Voy a hacer más pequeña la cámara. Listo. El caso 3 es diferente. ¿Por qué? Porque no voy a construir una fracción, sino que la debo como encontrar, pero a partir de otro procedimiento. Fíjate bien lo que dice. Una caja tiene pelotas negras. A ver, tiene negras, perfecto. Tiene azules y tiene rojas. Tiene rojas, ¿verdad? Dice, si la probabilidad de obtener un azul es un tercio, a ver, de un azul es un tercio, aquí es un tercio, colocas un tercio. Y la probabilidad de sacar una roja es un cuarto, una roja es un cuarto. Ok, me dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir una negra? Te piden la fracción que va aquí. Recuerda que la probabilidad es una fracción, ¿verdad? Voy a escribir bien fracción. No sé por qué, pero a veces no escribo bien, chicos. A ver, es una fracción. Acuérdate, la probabilidad es una fracción. Entonces me piden la probabilidad de las negras, aquí tiene que ir una fracción. Tengo que buscar esa fracción. Tengo que buscar esa fraccioncita. Hay que encontrarla. ¿Cómo encuentro esa fracción? Con una ley. ¿Qué me dice esa ley? A ver, lo que me dice la ley es que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Lo voy a escribir. Esto es importante que lo tengas en tu cuaderno. La suma de todas las probabilidades es 1. Eso es importante. La suma de todas las probabilidades de una distribución es 1. Entonces, fíjate bien. Debe ser 1, ¿eh? La fracción que va aquí, la fracción que tú coloques aquí, al sumarse con un tercio y al sumarse con un cuarto, al sumarse con un tercio y al sumarse con un cuarto, me tiene que dar 1. Entonces, fíjate bien, hay que encontrar la fracción que va aquí. Para encontrar esta fracción puedes hacer un despeje. Haz de cuenta que esto lo despejas. Si lo despegas, esto y esto lo mandas al otro lado. Están sumando esas fracciones, las mandas a restar. Y entonces te quedarías con este 1, con ese 1, menos quién, menos un tercio, y menos quién, menos un cuarto. ¿Estás de acuerdo? Si al 1, ese 1, verlo como un 100%. Es el 100% de todos los elementos que hay en el ejercicio de probabilidad, en este caso de todas las pelotas. ¿Sabes? Entonces, si al 100% le quito la fracción de pelotas azules y la fracción de pelotas rojas, me quedo con la fracción de pelotas negras. Es lo que tenemos, es la interpretación de la resta, pues. Y ahora, para resolver esa resta, a este 1 hay que hacerlo fracción. ¿Cómo lo hacemos fracción? Lo divides entre 1. Si a un número entero lo quieres hacer fracción, lo divides entre 1. ¿De acuerdo? Y esta resta de fracciones, ¿cómo se resuelve? ¿Te acuerdas cómo resolver una resta de fracciones? Tienes que buscar un número que se pueda dividir entre 1, 3 y 4. Encuentra un número que se pueda dividir entre 1, 3 y 4. Un número que se pueda dividir entre 1, 3 y 4. Ese número es el famoso mínimo común múltiplo. Vas a buscar el mínimo común múltiplo del 1, del 3 y del 4. Vas a buscar el mínimo común múltiplo de 1, 3 y 4. ¿Te acuerdas cómo buscar el mínimo común múltiplo? Con una tablita. Te recomiendo que estudies mínimo común múltiplo. ¿Sabes? A ver, fíjate bien, fíjate bien. Si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo de estos tres números, yo los tengo que ir como simplificando hasta que lleguen a 1. Pregúntate esto, a ver, ¿hay alguno de estos tres números que pueda ser divisible entre 2? Primero comienzas con el 2. ¿Hay alguno que pueda ser divisible entre 2? Sí. Ah, pues colocas el 2. Todos los que no se puedan dividir entre 2 los bajas igual. 3 entre 2 no se puede, pero 4 entre 2 sí se puede. ¿Sabes? Y te vuelves a repetir la pregunta. ¿Hay otro número que pueda ser divisible entre 2? Sí. 2 entre 2, 1. Y todo lo demás lo bajas igual. Y ahora, ¿hay un número que pueda ser divisible entre 2? Pues no. Pero entre 3, sí. 3 entre 3, 1. Y todo esto ya llegó a 1. Entonces, estas cantidades las vas a multiplicar. Multiplicarías 2 por 2 por 3. Y eso me da 2. 2 es el numerito que vas a colocar aquí. ¿Sabes? Y ese 12 lo vas a dividir entre cada uno de los de abajo y el resultado lo multiplicas por el de arriba. Entonces, a ver, 12 entre 1 me da 12. 12 por 1 me da 2. Y ahora menos. 12 entre 3 me da 4. 4 por este me da 4. Y ahora menos. 2 entre 4 me da 3. Y este por este me da 3. ¿Sabes? Si simplificas. 12 menos 4 me da 8. 8 menos 3 me da 5. 5 doceavos. 5 doceavos ya no se puede simplificar. 5 doceavos es la fracción que iría aquí.
Entonces, 5/12 es la fracción de negras, es la probabilidad de encontrar una negra. Y eso pues se encuentra en el inciso B. ¿Te fijas? Facilísimo. Entonces, Bien, chicos, como observamos acá, la importancia de conocer eh, sumas y restas en fracciones, donde se aplica, en primaria aprendieron lo que es máximo común divisor, en este caso mínimo común múltiplo, y lo que normalmente hacemos a diario es encontrar un factor común, ¿sale? Pero en este caso, pues para desarrollar la situación, ¿no? Entonces, todavía tenemos tiempo. Bueno, ya tendrían que verlo ustedes por aparte, pero eso se refiere a probabilidad clásica, ¿vale? Nos regresamos a nuestra plan de acompañamiento y ahora, ay, otra vez, equivoqué, disculpen. Vamos con probabilidad subjetiva. ¿Hasta aquí hay dudas? Ninguna. Ok, gracias. Sorprende a mamá con una pantalla. Sorprende a mamá con una pantalla. Bueno, en esta clase vamos a estudiar lo que sería la probabilidad. Para ello vamos a ver una definición y los tres enfoques de la probabilidad. Tenemos la definición de la probabilidad que nos dice que mide la creencia de ocurrencia de un suceso. Es una cantidad asociada a la posibilidad que ocurra un evento en particular. Tomemos muy en cuenta esa definición porque es un análisis y es posible que en cualquier momento se convierta en una pregunta de examen, podría ser. Bueno, entonces la probabilidad prácticamente mide la creencia de ocurrencia de un suceso, es decir, le asigna un valor numérico, ya que mide, le va a asignar un valor numérico a la creencia que se tenga de que si un suceso o no va a ocurrir. Es decir, por así decir, por nombrar un caso, si, si el suceso ocurrirá, significa que es muy probable que ocurra, es decir, que el valor que le va a asignar podría ser 1. Si el suceso no es posible que ocurra, entonces un valor que le puede asignar podría ser el 0. No es posible que ocurra. O un valor intermedio. A eso se refiere con mide y que le asigna un valor. Entendamos esta palabrita de medir como asignarle un valor numérico. Ahora, imaginémonos que tenemos la probabilidad que cuando nosotros Permítame tantito, tengo problemas de internet. bueno, en esta clase vamos a estudiar lo que sería con mide y que le lanzamos un dado, nos cae una cantidad par, es de 50%. ¿Por qué? Porque al lanzar el dado tenemos 6 posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 de ellos son pares y 3 de ellos son impares. Por eso es que nos caiga par tenemos un 50%. Ahora bien, que nos cae solo el número 6 o solo el valor de 6 o solo la cara en donde está el 6, entonces la probabilidad de que eso ocurra podría ser del 17%. Es decir,
Si nosotros le asignamos un valor numérico a la probabilidad que ocurra un suceso en específico, tenemos una idea mejor si ese suceso va a ocurrir o no. Imaginémonos el 50%. Significa que tenemos igual oportunidad de obtener una cantidad par a obtener una cantidad impar. Nos prácticamente tenemos una idea de el nivel de ocurrencia que la cantidad que nos caiga sea par. Ahora, para que nos caiga 6, la probabilidad podría ser del 17%. Entonces, es muy baja, es muy cercano al 0%. ¿Qué significa? Que es un poco más difícil que al lanzar el dado nos caiga específicamente el 6. Entonces, eso es lo que hace la probabilidad, nos asigna este valor. Y a eso es lo que vamos a aprender, a llegar a estos valores. Vean, acá tenemos también la probabilidad de los estados del tiempo, cuando nos dicen que hay cierta probabilidad que llueva o que el día se mantenga soleado o que el día esté nublado, etcétera, etcétera, pues se debe prácticamente a muchos factores. Se deben a las temperaturas, a los vientos, a las precipitaciones, etcétera, etcétera, y en base a eso dan un número específico o un porcentaje. Vean, aquí está el porcentaje, en este caso es la probabilidad de precipitación. Tenemos el 5%, es muy baja, el 10% también es un... ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com, la comunidad. Muy baja, esa ya sería del 55% para un domingo, esa sería para el lunes del 25% y así sucesivamente. Pues prácticamente ese valor asignado es el valor que mide la creencia que nosotros tenemos que un suceso ocurra. En este caso, ¿cuál sería el suceso? Que el día que llueva o que se mantenga nublado o que prácticamente el día sea soleado. A eso se refiere. Tenemos otro caso, la probabilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud. Vean, acá tenemos prácticamente algunos estudios que tienen como base más que todo la magnitud. Acá estos datos podrían ser del promedio del número de terremotos que hayan habido, de terremotos o temblores telúricos, el alcance que tuvieron y la probabilidad a la que alcanzaron. Vean que en estos casos, como la probabilidad es muy alta, significa que en esos casos la probabilidad es muy alta, significa que ocurrió con certeza o ocurrirá con certeza. En cambio, en este caso, acá arriba aparecen las magnitudes, pero eso no es necesario que nosotros lo sepamos a la perfección, más que todo nos sirve para tener una idea de lo que significa probabilidad. Este valor de probabilidad a nosotros nos da una idea, si es cercano al 100%, que es muy posible que el suceso ocurra, si es muy bajo, cercano al 0%, que el suceso es posible que no llegue a ocurrir, aunque siempre existe la creencia que ocurra porque ya tiene un valor asignado o un porcentaje. Bueno, existen 3 enfoques para calcular la probabilidad. Entre ellos tenemos el primero, que sería el enfoque subjetivo. La probabilidad de ocurrencia está asociada, para este enfoque, está asociada a la opinión del sujeto. Se dice que es subjetivo porque la probabilidad depende de la opinión de alguien con, y esto es importante, o sin experiencia en el tema. Si se quiere obtener un valor bastante cercano al real, es necesario que el sujeto consultado tenga experiencia en ese tema. Pues prácticamente es subjetivo porque se basa en la opinión de un sujeto y sabemos que todos los seres humanos muchas veces nuestra opinión es subjetiva basada ya sea en nuestros sentimientos o en lo que hemos observado y muchas veces carece de objetividad. Por eso es de que a este tipo de enfoque, si bien es cierto, damos un valor cercano a la probabilidad, pero como dice la teoría, es necesario que para obtener un valor bastante cercano al real, la persona consultada debe tener experiencia en el tema.
Y para ello veamos algunos casos que más que todo lo vamos a analizar porque acá en el enfoque subjetivo no es que vamos a calcular la probabilidad en base a fórmulas, sino que es nada más dar un porcentaje basado en nuestra opinión. Ese es el enfoque subjetivo. Veamos algunos casos. El primero, le preguntamos a un partido político la probabilidad. Veamos basado en... Concepto importante, ¿sí? Ya venía yo trabajando este concepto en base a porcentajes, que es el enfoque subjetivo. La probabilidad de que ocurriera está asociada a la opinión de un sujeto, ¿vale? Se dice que es un subjetivo porque la probabilidad depende de la opinión de alguien, con o sin experiencia en el tema. Si se quiere obtener un valor bastante cercano al real, es necesario que el sujeto consultado tenga experiencia en ese tema. ¿Sale? Entonces, para ir a manera de introducción, ustedes, en base a su proyecto de vida personal, ¿sí? La pregunta para el día de hoy es, ¿qué probabilidad hay de que se cumplan tus metas a mediano plazo? Estoy haciendo, no a corto plazo sería que pues termines tu bachillerato. No, a mediano plazo hablo de que tú ingreses. Si dentro de tu proyecto de vida está que ingreses alguna carrera, ¿qué probabilidad hay de que tú ingreses esa carrera? ¿Sí? Si vas a incursionar en el ámbito laboral, si al final es que se cumplan tus metas personales. Para ello, por ejemplo, si vas a entrar a una universidad, y vas a escoger cierta carrera, pues debes de analizar cuántos más unos aspirantes ingresan siempre en esa carrera para que tú tengas idea o tengas un concepto de qué probabilidad hay de que tú ingreses a la universidad o qué probabilidad hay de que tú ingreses al ámbito laboral en donde tú te veas a corto plazo, a mediano plazo, perdón. ¿Sí? Corto plazo sería que termines tu bachillerato, ya estás en ese proceso. Mediano plazo, para este ejemplo, lo trabajaremos para que tú ingreses se cumplan con tus metas en tu proyecto de vida. Y largo plazo, pues ya será cuando tú verás eh, al término de tu carrera en donde te ves dentro de 10 años. ¿Sale? Pero por el momento, esta va a ser la pregunta para desarrollar el día de hoy. ¿Sale? Continuamos y me quedan solamente tiempo para un ejemplo. nuestra opinión. Ese es el enfoque subjetivo. Veamos algunos casos. El primero, le preguntamos a un partido político la probabilidad que ganen las elecciones presidenciales y su respuesta será el 100%. Si le preguntamos al otro partido de la contienda, nos dirá que ellos están seguros que ganarán. Para tener una valoración más realista, puede citarse a varios personajes conocidos como analistas políticos y tendremos una mejor aproximación a la realidad. Porque es importante abocarnos a lo que digan los analistas políticos, porque ellos se basan. Trabajar bajo el sol provoca manchas en mi piel. Es difícil quitarlas. Nuevo Serum Pond's Vitamina C. En las encuestas, y de acuerdo a las encuestas es que ellos emiten su criterio de valor. Es decir, si bien es cierto, acá tenemos una gráfica donde evidentemente se ve una inclinación hacia un partido determinado, pero también tenemos un margen por acá en donde dice no declara. Es decir, que siempre hay personas que están indecisos y muchas veces los indecisos son los que le dan el gane a uno u otro partido. Entonces, pero ¿qué es lo importante del enfoque subjetivo? Que acá pueden existir varias probabilidades. Si se le preguntan a los sujetos en cuestión, a los que les conviene ganar, entonces ellos van a afirmar que van a ganar. En cambio, si le preguntamos a un analista político, sería irresponsable de su parte solo decir el partido tal ganará, porque se ve que la gente lo sigue, etcétera, etcétera. Es irresponsable. Para ello se debe basar en las encuestas y no solamente en una. Previo a una elección presidencial o a cualquier tipo de elección, mensualmente se hacen elecciones para ver cómo es la opinión del electorado en sí. Es decir, de que muchas veces esas opiniones se mantienen desde, digamos, 5 meses antes de las elecciones, se mantienen hasta el mes antes de la elección, pero muchas veces varían y eso es debido a las campañas políticas de cada partido.
Bueno, veamos Bien, dado el tiempo, se me está acabando, nos quedaríamos hasta acá, ¿sale? A grandes rasgos, comento los que tengan asistencia. Si alguien me faltó, me dice: Yasmín asistencia, Denise, Karen, María José, María, Luz María, Areli, Yaretsi, Leonardo y María Fernanda. ¿Alguien me faltó? Bueno, sería todo por el día de hoy. Tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.